tomar sus asientos, hermanos. La confianza en Dios en medio del temor y la adversidad. Ese será el tema de esta noche. La confianza en Dios en medio del temor y la adversidad. Muchas veces, hermanos, nosotros, primeramente quiero comentarles el contexto de este capítulo número 56. El contexto de este capítulo número 56 se remonta al primer libro de Samuel, ahí en el capítulo número 21, si usted me acompaña a leerlo. Primer capítulo de Samuel, ahí en el capítulo número 21. Ahí en el capítulo número 21 y en el versículo número 10, dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaba en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo aquí sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Este capítulo 56, el contexto que se escribe es este primer capítulo de Samuel, en donde David, hemos narrado que huye de Saúl, y para que Saúl no lo agarre, él toma la decisión de irse con los enemigos, a vivir con ellos, con los que él había matado. Recuérdese que él había matado a Goliat. Goliat era filisteo, y resulta que ahora David, la estrategia que toma es irse a vivir con los enemigos, con los familiares de Goliat, para que lo entendamos así. Entonces, a toda lógica, no iba a ser bien recibido, sino que era un enemigo que lo estaban esperando para matarlos, porque ya había matado a Goliat y también había sido partícipe de muchas guerras en donde los filisteos habían perdido. Entonces, viendo este contexto, esta decisión y esta estrategia de parte de David de irse con los enemigos no estaba nada fácil, porque a simple lógica los enemigos están esperando para matarlo. Ahora, no va para un día, sino que va para meses y para años esta estrategia. Entonces resulta que en medio de, solo póngase a pensar todo el miedo y el temor que vino sobre David de irse a meter con los filisteos, con los que él había matado. Sin duda, a simple lógica, en su mente a usted le entra un miedo. ¿Qué va a pensar mis enemigos? ¿Qué van a hacer mis enemigos? ¿Cómo me van a matar mis enemigos? Ese es algo normal y lógico en la mente de los seres humanos. Ahora, es en ese momento que viene el temor a la vida de David, pero no solamente viene el temor, sino que está ante una situación de adversidad. Temor y adversidad. ¿Por qué? Las razones y el contexto lo ejemplifica, que no es para menos. Ahora, al ver esta situación, empieza él a orar, a cantar este salmo del capítulo 56, en donde empieza, como decimos en buen salvadoreño, a bajar todos los santos para que en ese momento que él tiene que enfrentarse a sus enemigos,
pero ahora ya no lo va a enfrentar en el nombre del Señor, sino que ahora se va a ir a vivir con ellos y va a estar con ellos, sino que ahora como ellos, esa primera impresión, cómo ellos van a reaccionar contra su enemigo. Y leíamos acá que la reacción que hubo en todo ese contexto es que Dios le pone, o resulta que Dios le pone a David a hacerse pasar como un loco. Y resulta que el rey de los filisteos, que es Aquis, al ver que David era, usted leyó ahí que decían, mire, este es el famoso David, el David que mataba a 10,000, el David que, o sea, que ha hecho grandes cosas, el héroe nacional. Pero a pesar de todo esto, usted ve que en ese momento, en esa primera impresión, surge un milagro. Y el milagro que surge es que a David sus enemigos lo ven como un loco, lo ven como un desquiciado, a tal grado que el rey de los filisteos dice, y para este es el gran famoso David, el David que mataba a 10,000, el David que ese héroe nacional, este hombre, y me imagino que lo han de haber visto, le han de haber dado una su vuelta alrededor de él. Para que usted tenga una idea, el ejército de Saúl andaba alrededor de 300,000 personas. El ejército que tenía David era un ejército de aproximadamente 300 hombres. 300 hombres activos, 600 con mujeres y niños. Ahora, si estamos hablando que Saúl tiene un ejército de 300,000 personas, el estado de El Salvador tiene un ejército de 40,000 personas, para que usted tenga una idea, 20,000 activos y 40,000 toda la tropa. Solo el de Saúl tiene 300,000. Ahora, estamos hablando de los filisteos. Entonces me imagino yo que cuando agarran a David, porque lo capturan los filisteos, él se metió al país de ellos y lo capturan. Y después que lo capturan, tráiganme ese famoso, y le dan una su vuelta con todos sus hombres y dicen, y este es el famoso, y este es el que mató a Goliat, y este es el que nos ha hecho estragos, y este es el gran famoso, pero este yo no lo veo como famoso. Dice el rey de los filisteos, que es Aquis, yo no veo a este hombre como famoso, como fuerte, como todo lo que dicen. Yo aquí lo que veo que es un loco, es un loco. Entonces usted ve que es en ese momento que empieza David, momentitos antes, segundos antes de enfrentar a sus enemigos, porque ya cuando uno está enfrente del enemigo, ya no puedes, muchas veces no se puede ni orar ya. Cuando ya está usted enfrente del enemigo, ya el enemigo no le permite orar muchas veces. Entonces leamos el capítulo 56 para que podamos entender todo el contexto de esto. Entonces empieza David a orar, a cantar, a exclamar, a pedirle al Señor, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. ¿Quién? Aquis, el rey de los filisteos, el enemigo de él, el que los iba a matar, el que él había matado, sus familiares. Me oprime combatiéndome cada día, dice el salmista David. Todo el día mis enemigos me pisotean. Yo no creo, o sea, haber sido como un circo para el rey de los filisteos, para Aquis. Tráiganme ese famoso, tráiganmelo, quiero verlo. Y me imagino que lo han de ver de vestido, quitarle, vamos a ver si tiene músculos, veamos qué tan fuerte es este hombre. Traigan un hombre que pelee con él, vamos a ver si lo derrota. Y yo me imagino, por eso es que dice acá, que le dice, todo el día mis enemigos me pisotean. Ese día haber sido amargo para David, ese día que estaba ahí enfrente de los familiares que él había matado. Imagínense que llamaron a la esposa de Goliat. Póngase a pensar, llegó la esposa de Goliat a ver quién había matado a su esposo y la había dejado viuda. Este es el hombre que mató a Goliat. Si mi marido era de tantos metros y este hombre chiquitín es el que mató a mi marido y por este hombre yo estoy viuda. O sea, fue una situación, y dice, solo póngase a pensar el bullying y el acoso que hubo ese día, y por esa razón dice acá, todo el día mis enemigos me pisotean.
porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia, o sea, riéndose. Este es el que dejó viudo, me dejó viuda. Dice, en el día que temo, en ese día que estoy enfrente de mis enemigos, dice, yo en ti confío. Entonces aquí viene el aterrizaje de David y está en un escenario de miedo, de adversidad, y aterriza diciendo, a pesar de que yo estoy en medio de mis enemigos, a pesar de que yo estoy en medio de esta situación adversa, yo en ti confío. Viene esa palabra de convicción a la vida de David, diciendo, yo en ti confío. En ese día que yo temo, estoy confiando en ti, el Señor, en Dios. Dice el versículo número 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado y no temeré. Es en ese día que está en medio de esa adversidad, de ese temor. Imagínense cómo se haber comido las uñas David. Estos hombres, me imagino yo que haber venido a la vida de David, ¿para qué maté a Goliat? ¿Para qué maté a Goliat? Cuando le trajeron la esposa de Goliat ahí, la viuda de Goliat, ay, ¿para qué me metí en este lío de haber matado a Goliat y dejar a esta mujer en viuda? Ay, pero usted ve que todo este tipo de cosas, David sin duda se vinieron a su mente, todas las cosas que él había hecho contra los filisteos, sin duda todo ese temor, porque cuando uno está en temor, cuando uno está en adversidad, vienen todo ese tipo de dudas a la mente de uno. Pero es ahí en donde David se levanta y dice, en Dios he confiado y no temeré. En Dios he confiado, en medio, a pesar de que yo aquí enfrente mío tenga a la esposa de Goliat, a pesar de que yo aquí enfrente mío tengo a la mujer que yo dejé viuda porque yo maté a Goliat, a su esposo, a pesar de que esta mujer aquí me está acusando, a pesar de que esta mujer aquí me están provocándome que me maten, aquí me están acosando estos enemigos. A pesar de todo esto, hay una palabra del interior de David que dice, yo no temeré. Yo he confiado en el Señor, que Él en medio de este temor y en medio de estos enemigos y en medio de esta adversidad, el Señor va a obrar, dice David. Entonces, ¿qué más dice acá? En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacer esta mujer que yo he dejado viuda? ¿Qué puede hacer este rey de los filisteos? Sí, puede hacer mucho, pero yo he confiado en Dios. Yo he confiado en el Señor y el Señor, yo confío en Él, y Él siempre en medio de la adversidad, en medio del temor, Él siempre ha peleado mis batallas, dice David. Yo he confiado en Él, yo temo en Él. Él va a hacer un milagro en este momento. Y resulta que el milagro no se queda de brazos cruzados, sino que el milagro llega. Entonces llega Aquis y lo ve y dice, este es el gran famoso, este es el hombre que mató a Goliat. Este es un loco. Este es un hombre que no vale la pena ni tan siquiera matarlo. ¿Para qué nos vamos a ensuciar las manos? Si este es un demente el que tenemos aquí, un vagabundo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces aquí vemos cómo el Señor ayuda a David. Y por eso es que leemos este capítulo 56, como el Señor en medio del temor y en medio de la confianza, en medio de la adversidad, perdón, el Señor resuelve a favor de David. Vemos el contexto del capítulo 1, primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 21, y vemos cómo David logra salir victorioso de esta circunstancia, hermanos. Ahora, cuando nosotros vemos estas circunstancias, hermano, por ejemplo, en la vida del creyente hay un principio. Hay un principio en la vida del creyente, en la vida evangélica, en la vida de los cristianos. ¿Qué significa un principio? Para que lo entendamos así. Un principio, usted ha escuchado eso, el principio tal, el principio tal. Un principio es, para que usted y yo lo entendamos, es así. Por ejemplo, cuando uno juega fútbol, ¿cuántos han jugado alguna vez fútbol?
Bueno, creo que todos, o algunos, o algún deporte. Lo primero que uno hace cuando uno practica un deporte, uno dice, explícame las reglas del juego. Entonces las reglas del juego son que yo no puedo sacar la pelota de la cancha, si sales outside, si es las reglas del juego. Entonces cada deporte tiene reglas. Entonces cuando hay fuera de juego, entonces hay un árbitro que pita, hay un fuera de juego. Cuando la pelota sale, está en el graderío, la pelota ya salió. Pero si no hubieran reglas, entonces aunque la pelota llega al graderío, entonces los jugadores salieran corriendo a agarrar la pelota y de ahí le agarraran a patadas. Entonces hay reglas. Entonces los principios son las reglas a que nosotros nos sometemos. Cuando jugamos un partido, entonces yo digo, vamos a jugar fútbol, pero si sale de aquí es fuera. Si estás en outside, hay un árbitro que va a pitar que es outside. Entonces en la vida del creyente, en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia, hay principios. O sea, este es como un juego, para que lo entendamos así. Es un juego. Y en este juego espiritual hay reglas. Y dentro de las reglas, la Biblia le llama principios. Las reglas del juego espiritual. Y las reglas del juego espiritual, la primera regla del juego espiritual es que ninguna persona puede acceder a Dios si no tiene fe. Ninguna persona puede ser salva si no tiene fe. Ninguna persona puede ver a Dios si no tiene fe. Primera regla del juego. Si usted quiere estar en la iglesia cristiana, si usted quiere ser seguidor de Cristo, si usted quiere ser creyente, si usted quiere ser evangélico, si usted quiere ser seguidor de Cristo, el primer sometimiento es que usted como persona tiene que tener fe. Esa es la regla del juego. Entonces todos los creyentes tienen que tener el ingrediente de fe en su espíritu. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿A dónde sustentamos esto en la Biblia? Dice la Biblia, allá, si no estoy mal, en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe la persona no se puede salvar. Sin fe la persona no puede ver milagros. Sin fe Dios no puede obrar. Sin fe la persona no se puede salvar. O sea, sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe la persona no puede estar en el cielo. Esas son las reglas de la vida espiritual. Hermano, y una persona sin fe se va a salvar, no se salva. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Está claro en la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Entonces el creyente tiene que tener fe, porque esas son las reglas del juego. Así como le digo, cuando vamos a jugar fútbol, dice, si sale de acá, es fuera. Entonces, si la persona no tiene fe, instantáneamente, esa persona puede ser un adepto, puede ser una persona adoctrinada, puede ser una persona que le encanten las cosas de Dios, puede ser una persona como que le funcione el evangelio para la vida terrenal, pero esa persona no puede ver a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. No se puede ver a Dios sin fe. Entonces, cuando yo tengo claro que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces el Señor conoce esta realidad de los seres humanos. Él sabe que nosotros, usted y yo, no tenemos fe. Entonces, por esa razón es que nos pone que nosotros seamos seguidores de Dios. Por esa razón es que viene el Señor y nos involucra que nosotros nos agrupemos en una iglesia, para que nosotros nos agrupemos en los seguidores de Cristo. Por eso es que viene el Señor y a medida que nosotros venimos al evangelio, empieza a ponernos pequeñas dificultades. Por ejemplo, viene el Señor y nos pone un dolor de cabeza, para que usted tenga una idea. Y entonces usted viene y en el dolor de cabeza, usted dice, ay, me duele este dolor de cabeza, ay, no aguanto este dolor de cabeza.
Y entonces uno, humanamente, somos seres humanos y uno dice, tráiganme la pastilla. Y entonces uno se toma la pastilla y después que se toma la pastilla ya uno se siente sano. Bueno, está bien. Pero ahí usted usó la medicina para sanarse. Pero ese dolor de cabeza, si usted lo transforma, usted puede transformarlo en un acto de fe. Entonces el creyente viene, le da un dolor de cabeza. Con esto no le estoy diciendo que no tome medicina. Entonces uno dice, ay, no aguanto este dolor de cabeza, tráigame la pastilla. Y usted dice, no, ahí que quede. Me voy a ir a acostar, me voy a ir a orar, me voy a ir a leer la Biblia, pero este dolor de cabeza se me va a quitar en el nombre del Señor. Y ahí está, y le pega el golpe. Se me va a quitar en el nombre del Señor este dolor de cabeza. Y cuando menos siente, todos los que hemos practicado esos actos de fe con un simple dolor de cabeza, podemos dar testimonio que el Señor de repente nos sana de un simple dolor de cabeza. Y usted dice, me sané del dolor de cabeza. ¿Y qué fue? Fue el poder milagroso de la fe del Señor. Entonces todas esas dificultades, por eso le pongo algo tan sencillo como un dolor de cabeza. Entonces todas esas dificultades vienen a nuestra vida para adversidades. Todas esas adversidades vienen a nuestra vida para que el que es seguidor de Cristo eche a andar su fe. Para que sea un acto de fe ese momento. ¿Por qué? Porque si yo no crezco en fe, ¿qué dice la Biblia? No puedo ser amigo de Dios, no puedo agradar a Dios, literalmente no me voy a salvar. Porque nadie que no tenga fe no se puede salvar. O sea, para salvarse se necesita tener fe. Entonces, todas esas dificultades que vienen a la vida, sean un dolor de cabeza, sea algo un poco más grave, sea algo más extremo, todas esas dificultades vienen a la vida del creyente para que yo eche a andar la fe. Entonces aquí leíamos en el capítulo 56, por eso es que David, algunos autores lo toman como padre de la fe, así como Abraham, padre de la fe. David puede ser catalogado como dentro de los padres de la fe. ¿Por qué? Porque este acto de locura que hace de irse a vivir con los enemigos y creer que Dios, en medio de los que él había matado, Dios iba a obrar, es un acto de fe, de locura. Y por supuesto no quedó en un acto de locura. Vino la palabra del Señor a su vida y el Señor hizo pasar como loco a David y Dios lo respaldó y no lo mataron los enemigos. Entonces ahí usted puede ver cómo David echa a andar la fe. Y esa fe le produce a él una situación ventajosa, milagrosa en su vida. Pero a nuestra vida nosotros no puede venir la fe si nosotros estamos alimentados de lo de este sistema. O sea, no puede brotar fe en nuestra vida si yo todo el día, o sea, si dice la Biblia que la fe, ¿cómo se produce la fe? Dice que la fe se produce por oír la palabra de Dios. La fe se produce, o sea, para poder yo tener fe, se necesita que yo me esté alimentando de la Biblia, de la palabra de Dios, de todas las cosas espirituales. Y a medida que yo me estoy alimentando de las cosas espirituales, entonces a medida que yo estoy comiendo comida espiritual, estoy escuchando la palabra de Dios, estoy escuchando testimonios, estoy inyectándome lo de Dios, lo espiritual. Entonces cuando yo estoy lleno de fe espiritual de Dios, entonces en mí va a brotar un acto de fe. Entonces cuando vienen dolores de cabeza, cuando vienen situaciones adversas a nuestra vida, cuando vienen miedos a nuestra vida, entonces el acto de fe se producirá porque yo estoy lleno de fe. Estoy lleno de fe, pero no fe en un hombre, no fe en las circunstancias, sino que estoy lleno de fe en Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.
Entonces acá vemos cómo David salió triunfante. Ahora, la situación es para nosotros, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y decíamos como tema, la confianza en Dios en medio del temor y la adversidad. Entonces, mire, usted y yo estamos llenos de miedos, llenos de adversidades. Por ejemplo, probablemente ahora usted está pasando una adversidad. Por ejemplo, en el caso de David era que lo iban a matar. Por ejemplo, en el caso suyo puede ser que usted esté ante una deuda que ya no puede pagar. Probablemente usted esté ante una situación imposible, como que su hijo ya está en drogas, su hijo ya no hay forma que él pueda salir de la droga. Su hijo probablemente usted esté en una etapa terminal en un hospital. Usted que me está escuchando, probablemente usted ya está sin riñón, probablemente ya los médicos le dijeron que le van a cortar el pie. Probablemente los médicos le dijeron que usted le dan 3 meses de vida. Probablemente las circunstancias, todo es negativo para su vida, para su matrimonio, para esa circunstancia. Pero toda esa adversidad, toda esa dificultad y todo ese ambiente de muerte, de tristeza, de deuda, de situación imposible, de que no se puede, que no lo va a lograr, que se va a morir en el intento. Sí, es cierto, el ambiente está contaminado con toda esa adversidad, pero usted y yo tenemos que entender y aprender que esto es algo normal en la vida del creyente. Estaremos llenos de adversidades, unas más difíciles que otras, otras imposibles, otras megamente imposibles. Pero la clave y la bendición y la circunstancia, a pesar de que sea difícil o imposible, es que usted y yo, en medio de esa circunstancia, no se rinda. ¿Por qué? ¿Por qué no se rinda? Porque usted es una creyente, usted es una hija de Dios, usted es una persona que está perseverando en la obra de Dios. O usted es inconversa, pues. Si usted es mundana, bueno, esto no es con usted. Pero yo asumo que le estoy predicando a una iglesia que se consagra, a una iglesia que viene. Desde el momento que usted está acá, usted está interesado en las cosas de Dios. Desde el momento que usted es obrero, que tiene su hogar de restauración, que está perseverando, que tiene 5 años, que tiene 10 años, usted es una persona que está caminando en la obra de Dios. No es para menos, no es usted, no es un vago de iglesia que hoy se le ocurrió venir a la iglesia porque no tenía nada que hacer. Usted es una persona perseverante de años. Pues sí, pero una persona que hoy apareció y le dio la gana, se sentía triste en la casa y apareció aquí en la iglesia, está bien. Pero usted y yo somos personas que tenemos unos 1 año, otros 2 años, otros 5, otros 10, otros 20 y así sucesivamente. Y hemos venido botando circunstancias. Si hablamos aquí con hermanos, nos cuentan testimonio del tiempo de la guerra. Mire, hermano, en el tiempo de la guerra servirle al Señor era así esto otro. En el tiempo de las pandillas era así, en este otro tiempo era así, en el tiempo de la pandemia era así. Pero todas esas circunstancias y todas esas adversidades las logramos superar. ¿Y por qué las logramos superar? Porque hubo un acto de fe en nuestra vida. Nos levantamos en medio de la guerra, nos levantamos en medio de la pandemia, nos levantamos en medio de la enfermedad, nos levantamos en medio de la pobreza, y Dios siempre vino su palabra y nos respondió y nos sacó adelante, y hasta ahora no nos ha dejado. Entonces yo no estoy hablando con niños espirituales, estamos hablando con una iglesia sólida. Pero sin duda, el temor llega a la vida. El temor llega a la vida. Y no es para menos. Sin duda, las adversidades nos arrinconan. Porque cada dificultad es diferente y cada adversidad cada vez va siendo diferente. Por ejemplo, hace 5 años estábamos con la dificultad de la pandemia. Hace 15 o 20 años la dificultad era el tiempo de la guerrilla.
Estábamos en un país en una guerra civil, matándonos entre salvadoreños. Hace 3 años estábamos en una guerra de pandillas. Y así sucesivamente han venido apareciendo las adversidades. Pero probablemente ahora no sea la pandilla, probablemente ahora no sea la guerra, probablemente ahora sea que estás endeudado y te están quitando la casa. Probablemente ahora sea que tu esposo te dejó, tu esposa te dejó, tus hijos están en drogas. Y digas, hoy sí me va a tocar divorciarme. Hoy sí ya no se puede. Hoy sí me van a enterrar viva. Hoy sí, hermano, ya ando probándome la caja. Y a pesar de la circunstancia que sea adversa, la Biblia nos enseña de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces a lo largo de los años, los grandes hombres de Dios estuvieron contra la espada y la pared, estuvieron en medio de adversidades, en medio de dificultades, en medio de situaciones en donde todo decía es imposible, pero fue posible, porque esos hombres no creían en un Dios histórico, creían en un Dios verdadero, en un Dios que no está pintado, sino que un Dios que resucitó y está vivo y está sentado en la diestra del Padre. Entonces, a medida que uno va creciendo en la vida espiritual, nosotros vamos dando testimonio de esta gran verdad que le pasó a David. Ver a su enemigo. Yo recuerdo de un hermano policía, y me decía, mira hermano, me dice, fíjese que yo soy policía en el tiempo de las pandillas, pero viera qué difícil es uno andar con el uniforme, andar con la pistola. Cuando uno anda con el uniforme y con la pistola, me dice, bueno, yo prefiero andar con el uniforme y con la pistola, me dice, porque me respetan más. Pues por supuesto, ¿verdad? La situación es que me dice, es cuando yo dejo el uniforme ahí a las 5 de la tarde en la delegación, me dice. Y nada fuera eso, me dice, sino que cuando voy ahí por la Iberia, me dice, y cuando se suben los pandilleros que yo mismo he agarrado, me dice, y se paran y empiezan a saltar en el bus, empiezan a saltar uno por uno, y cuando uno de ellos me conoce, allá al fondo, mira vos, allá va el polizonte aquel, mira, allá va, ¿qué vamos a hacer con él? Y él desarmado, y me dice, yo solo tengo que encomendarme al Señor y agachar la cabeza, y esos hombres asaltando asiento por asiento, y cuando llegan donde mí, yo solo estoy esperando que me maten, pero hasta este día el Señor no ha permitido que me maten. Eso es estar ante las adversidades. Difícil estar en situaciones en donde usted dice, ay Señor, hoy sí me muero, hoy sí me mata esta enfermedad, hoy sí me van a enterrar de esta deuda, ya no aguanto. Pero en medio de esa circunstancia, me dice, el Señor nunca ha permitido que me maten ni me mataron. En medio de todas esas circunstancias, Dios siempre va a obrar por todos aquellos que tienen fe, que en un Dios que puede resolver, porque nosotros no hemos creído en un Dios de palo, en un Dios que nos han contado. Usted y yo hemos creído en un Dios verdadero, que levanta a los muertos, que está vivo, que venció a la muerte. Entonces esta noche sería, ¿cuál es tu imposible? Esta noche la pregunta sería, ¿cuál es el imposible que te tiene en estas circunstancias que ya no hayas que hacer? Pero no importa que el imposible sea imposible 1 o imposible 2. Es en medio de esas circunstancias en donde yo tengo que decir, en Dios he confiado, no temeré, este marido no me va a dejar. A pura oración y ayuno
voy a hacer que Dios lo transforme, que sea diácono, que persevere, que se arrepienta de sus pecados, que camine en la obra de Dios. Yo lo voy a ver. Este hijo que no quiere nada, yo en el nombre del Señor lo declaro pastor, lo que declaro diácono, yo lo voy a ver. No me voy a morir sin verlo predicar. Y uno empieza a pronunciar esas palabras de fe, y cuando menos sentimos, pasa un mes, pasa 2 meses y el hijo le interesa, pasan los 6 meses y el hijo es diácono y el esposo empieza a cambiar. Es un acto de fe, porque nosotros tenemos que tener fe, porque la fe no está en un hombre, sino que la fe está en Cristo Jesús, que ha vencido todas nuestras batallas. Decía el pastor Cho, yo le comentaba a algunos hermanos que Dios lo había sanado de tuberculosis. Vea este caso. Dios sana, primero viene Dios y permite que al pastor David Cho le llegue una enfermedad. Él lo permite. Entonces el hermano cuenta su testimonio, que Dios permitió que le llegue esa enfermedad, porque menciona él que dice que no puede haber un pastor que no se haya, que pueda orar por los enfermos y no se haya sanado a él mismo. O sea, él dice, no puede haber alguien que ore por los enfermos si no se ha sanado él mismo. Entonces Dios me permitió, dice, pasar por esa prueba. Entonces permite que el diablo me trabe una tuberculosis. Y eso ningún hermano se le podía acercar, porque usted sabe que la tuberculosis se pasa. Y entonces, de entrada, el rechazo de toda la obra de Dios. Nadie se puede acercar a mí. Y entonces el hermano empieza a orar que Dios lo sane. Y allá a los años, no a los meses, sino que a los años el Señor lo sana. Imagínense. Y entonces él empieza a cantar victoria, que Dios lo sana. Y celebró que Dios lo había sanado. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces resulta que el Señor lo sana y pasan 5 años. 5 años. Y él feliz, imagínense, ya se le quitó la enfermedad. Pasaron 5 años. Pero resulta que a los 5 años regresó otra vez la tuberculosis. Y entonces él empieza a preguntarle al Señor, Señor, ¿y qué pasó? ¿Y qué sucedió, Señor? Si vos ya me habías sanado hace 7 años. Tengo 5 años libre y 2 años pidiendo. ¿Y qué sucedió, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y ahora otra vez. ¿Y qué van a decir los hermanos? Que tú me sanaste de tuberculosis y ahora orando por la misma enfermedad otra vez durante 5 años. Entonces no me sanaste, Señor. Y entonces el Señor lo lleva a la porción de Pedro. Y entonces aquella porción de Pedro, en donde el Señor tiene que revelarle a él esa porción para que él pueda entender, porque si no, uno no lo digiere. O sea, imagínense que le regrese la misma enfermedad a uno. Después que ya celebramos y hasta matamos una vaca, que ya Dios lo sanó a uno. Ya salí de la pobreza y otra vez el hermano en pobreza. Ya salí de esta situación y otra vez el hermano enfermo. O sea, es una cosa bien complicada, ¿verdad? Y entonces ya celebramos el gane, ¿verdad? Y resulta que entonces el Señor lo lleva a esa porción de Pedro y le dice, mira, le dice, el problema es que la vida espiritual no se puede vivir sin fe. ¿Por qué? ¿Y por qué? Le dice. ¿Por qué? Porque vaya, yo le dije a Pedro que caminara sobre el agua. Y entonces él camina sobre el agua, pero en el momento que él bajó la mirada, se hundió. Entonces el problema tuyo, le dice, que te ha regresado esa enfermedad, es que vos has dejado de mirarme a mí. Entonces la vida espiritual no se puede caminar sin fe, porque el día que usted y yo dejemos de caminar en fe, regresamos a la pobreza, regresamos a la obesidad. El marido le empieza a agarrar la chiripiolca otra vez, el marido empieza a mujerear otra vez, el hijo empieza a la droga otra vez, regresa el SIDA, regresa el cáncer, regresa aquello. ¿Por qué? Porque esta vida solo se puede caminando viendo a Cristo, el blanco perfecto, porque en Él es que tenemos vida, en Él es que tenemos esperanza, en Él es que tenemos la vida eterna. Entonces yo le decía a un joven,
El problema es que uno, a veces cuando ya Dios nos sana, cuando ya Dios nos saca de la pobreza, cuando ya Dios, como decimos en buen salvadoreño, compuso al marido, pero algunos eso lo entienden como mala palabra. Compuso es que se remedió el marido, pues, ¿verdad? O sea, ¿cómo podríamos decir esa palabra? O sea, que el marido cambió, sería. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya las cosas están bien, nosotros nos olvidamos. Ya nos olvidamos, ya como que yo puedo caminar. Ya yo no necesito de la iglesia. Ya yo necesito ser obrero. Ya la gente dice a cerrar el hogar de restauración. Ya la gente dice, no, yo para qué tanta iglesia, yo para qué tanto domingo. No, hombre, esos hermanos que aburren. ¿Para qué voy a servir? Bueno, no se preocupe. Eso significa que usted empezó a ser lógico. Usted empezó a caminar en la carnalidad. Y esto no se puede caminar en la carnalidad. El día que yo no camine en fe, regreso a la misma posilga donde yo estaba. El día que yo no camino en fe sin ver a Cristo, viendo a Cristo, por supuesto, ese día yo regreso al mismo fango. Porque la única forma de poder caminar sobre el agua y sobre el mar es viendo a Cristo. Él es el que no nos ha fallado. Él no nos ha fallado. Él no nos va a fallar en medio de la adversidad. Aquí estará esta adversidad. Aquí estará esta dificultad. Aquí estará este imposible. Pero como yo no estoy viendo este imposible, yo no estoy viendo este hijo marihuanero, yo no estoy viendo a esta hija en ese problema, yo estoy viendo a Cristo, yo estoy viendo para adelante. Y como estoy viendo para adelante, las cosas van a empezar a caminar porque estoy viendo al Señor. Yo recuerdo el caso de los tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Vea qué adversidad la que llegó. Le dijeron, vaya, vas a negar al Señor. Señor Nabucodonosor, mira, ustedes son asesores del presidente, que eran asesores del presidente. Y como llegó Nabucodonosor, mira, como ustedes son asesores del presidente, yo les voy a dar otra oportunidad, pero así calladito. Vayan a hacer, aunque sea la mímica, ahí delante del pueblo que ustedes adoraron la estatua. Ay, señor Nabucodonosor, es que mire, le voy a explicar esto. Mire, fíjese que nosotros hemos venido acá no por usted. Es que usted no nos tiene aquí siendo asesores suyos. Aquí quien nos trajo fue el Señor, fue Dios. Entonces nosotros estamos aquí porque el Señor nos trajo acá. Nosotros le agradecemos la propuesta que nos está dando de una segunda oportunidad, pero nosotros no queremos ni segundas ni terceras oportunidades, porque nosotros estamos definidos a quién le servimos a Dios. Y aún así usted nos ofrezca todo el oro del mundo, no le vamos a servir, porque nosotros solo tenemos un Dios verdadero, un Dios que nunca nos ha fallado, y entonces no podemos traicionar al Dios verdadero. Y como decimos en buen salvadoreño, ese rey se enfureció. Dale más fuego a ese horno, le dijo. Dale más fuego para que no queden ni las cenizas de estos diablos. Bueno, y los agarraron y los tiraron. Pero allá cuando los tiraron, él a reírse iba. Y cuando dijo a reírse, resulta que ya veía 4. Es que así es. Es que usted y yo no hemos creído en un Dios de palo. Si nosotros fuéramos religiosos, entonces allá nos hubiéramos quedado en la religión, pues. Allá estuviéramos adorando los ídolos, allá estuviéramos haciendo la pantalla, saliéramos de la misa y seguiríamos fornicando, seguiríamos adulterando. Pero nosotros hemos venido a Cristo. ¿Y qué significa que hemos venido a Cristo? Hemos creído en Él. Venimos al Evangelio para que el Señor haga un cambio en nuestra vida. Entonces resulta que vienen estos jóvenes y le dicen, no, te vamos a servir, y los tira. Y resulta que esos jóvenes ni se les quemó. Y a mí me impresiona lo que le dicen a Nabucodonosor. Mire, señor rey, sea que Dios nos libre de ese horno de fuego, o sea que nos quememos, no te vamos a servir, no te vamos a dar el gusto, que nos vamos a arrodillar delante de vos. No me voy a arrodillar delante de vos. Pero ahí está la hermanita. Ahí está la hermanita
Ya el hombre le fue un montón de veces infiel y ahí está arrodillando. No me dejes, Pancho, por favor. Ay, Pancho, no me dejes. ¿Qué voy a hacer si vos mantenés la casa? ¿Cómo voy a hacer yo con los hijos? ¿Cómo voy a hacer con esto? Y ahí está llorándole a los hombres. Aquí en este ministerio nos han enseñado que nosotros no tenemos que llorarle a los hombres. Tenemos que llorarle al Señor, porque los hombres nos van a traicionar. Los hombres se van a burlar de nosotros. Los hombres se van a reír cuando nos arrodillemos. Los hombres se van a reír cuando llevemos el currículum y le digamos: mire, yo necesito trabajo. No, los hombres se van a reír, pero hay uno que no se va a reír, y ese es Jesucristo. Él sabe que cuando nosotros nos acerquemos a Él, vendrá el socorro a nuestra vida, y no importa la adversidad, no importa que la gente diga que estás muerto, pero para el Señor estás vivo. No importa que diga el Señor estás enfermo y te digan 3 meses, pero para el Señor estás vivo, porque Él es poderoso. Yo siempre he usado una frase, que uno, por ejemplo, todo el mundo tiene un precio, pero uno tiene que ser por lo menos algo caro, hermano. Algo, o sea, por lo menos caro, o sea, algo que valga la pena, ¿verdad? Para traicionar a Dios. Me decía un profesor de derecho penal a mí, y decía: mira, un delito vale la pena. O sea, robar vale la pena, por lo menos que sean unos 24 millones. Por ejemplo, 8 millones, los primeros 8 millones para pagarle a los abogados, por lo menos unos 15 años pagando abogados, unos 8 millones de colones. Otros 8 millones para mantener tu familia mientras estés en la cárcel. Y se van a acabar los 8 millones. Y otros 8 millones cuando salgas de los 40 años, cuando estés viejo y salgas. Entonces, si no cumple esas 3 cifras, entonces no vale la pena robarnos. Entonces, algo así deberíamos de hacer en el Señor. O sea, si no cumple esos 3 parámetros, no vale la pena traicionar al Señor por una falta. No vale la pena traicionar al Señor por una cerveza que vale 50 centavos. No vale la pena traicionar al Señor por un trabajo que ni tan siquiera vale la pena. O sea, uno tiene que tener dignidad, pero el diablo, o sea, da tristeza a la juventud de ahora, da tristeza a los evangélicos de ahora, que, o sea, ni tan siquiera agua le dan, pero ahí están dispuestos a traicionar al Señor con todo. Entonces, así, ¿cómo te va a ayudar el Señor? ¿Cómo te va a mandar un esposo el Señor? Si ni tan siquiera estás dispuesto a decirle a tu jefe: yo necesito estar en la iglesia. ¿Cómo? O sea, si es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Necesitamos tener fe, saber que Dios no está pintado. Dios no es ese Dios de Esquipula. Yo una vez fuimos ahí a Esquipula a ver ese Dios famoso de ahí, y pasamos, es una catedral, y así como por acá es un Cristo negro, y todo el mundo hace cola, y dicen que desde la subida, de tanto así de que le ponen la mano así, ya está rayada la madera, que de tanto que le ponen el dedo ahí. O sea, nosotros no tenemos ese Dios. Dios, el Dios de nosotros, abre el mar rojo. El Dios de nosotros tiene poder sobre la muerte. El Dios de nosotros tiene poder sobre las potestades del diablo. Vea qué convicción. 56:3. Y con esto terminamos. Y dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Pero hermano, ¿no está viendo que ya no tengo riñones? No me pregunte cómo, pero como aquí hemos visto que Dios sana de SIDA, como aquí hemos visto que Dios pone corazones nuevos, como aquí hemos visto hombres transformados, eso no es nada para el Señor. No es nada para el Señor. Dios es experto en lo imposible, y entre más adversidad hay, más va a obrar Dios. Pero ¿qué se necesita? Que yo tenga fe, que yo sé
sepa lo que estoy haciendo, que sepa en quién he confiado. Pero si usted está confiando en su marido, si usted está confiando en su mujer, en sus hijos, entonces vaya donde ellos para que le ayuden. Y dice aquí, en el día que temo, yo en ti confío. Aquí estoy en medio, aquí está esta mujer, Señor, aquí está esta mujer que le maté el marido. ¿Y quién era el marido? Goliat. Aquí está enfrente acusándome. Pero milagrosamente el Señor los enemigos empiezan a verlo como un vagabundo. Y este es el famoso. Empieza Dios a obrar en tu vida. Cuando hay fe, cuando hay confianza. ¿Cuál es tu imposible? No importa, lo que sea. Lo que sea, Dios. Lo que se necesita es entender que en esa adversidad Dios va a obrar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierra tus ojos, vamos a ponernos en pie. Vamos a orar esta